Bien, estamos en compañía del ingeniero Antonio Almonte. Antonio Almonte es el ministro de Energía y Minas, una de las funciones de mayor responsabilidad por las consecuencias derivadas de muchos proyectos en curso, otros por llegar y sobre todo por el tema de la energía. Buenos días, saludos. Muy buenos días. Tenerle por acá. Me siento muy contento. Bienvenido, ingeniero. Bienvenido. Muy contento y muy agradecido por la invitación de ustedes. Mire, habíamos ya conversado previamente interés de indagar realmente el estatus relacionado con la CDEE y su anuncio de liquidación o no, más un tema de legalidad que existe alrededor de esto, más las entidades conexas como la UERS y otras. ¿Cuál es la realidad que se ciñe alrededor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, la CDE? Mire, don Luisín, en realidad he escuchado, y me alegra mucho la pregunta, he escuchado argumentos como que, o confusiones acerca de si la CDE está siendo liquidada o anulada por decreto. En realidad eso es una conclusión que evidencia una gran confusión, porque no es así. Lo que hizo el presidente Luis Abinader en agosto del año pasado fue firmar el decreto 342-20, que creó la comisión integrada por el ministro de Hacienda, el consultor jurídico y quien les habla. Esa comisión con el propósito de hacer los trabajos y todo el proceso que terminará con la disolución o la liquidación final de la CDE. Pero es un decreto que crea esa comisión para esos trabajos. No es que el decreto liquida o, digamos, anula, disuelve la CDE, sino que trabajará para eso. Y esa comisión, en su documento o declaración de prensa que hizo la semana pasada, que es una rueda de prensa que yo mismo hice la presentación del documento, establece en uno de sus párrafos finales que más adelante se presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que incluye las modificaciones a la Ley 125.01, Ley General de Electricidad y otras que se requieran para culminar con el proceso de disolución de la CDE, lo que significa que el evento se efectuará mediante una ley que derogará los artículos de las leyes o la Ley General de Electricidad que sustenta la creación de la CDE. Eso, en primer lugar, eso significa que no es correcto, es falso decir que este gobierno y que nosotros hemos liquidado o anulado la CDE. O cerrado la CDE. Por decreto, no es por decreto, será por la ley, cuando la ley sea aprobada en el Congreso. Una ley que modifica o deroga algún artículo de otra ley anterior, entonces ahí entra en vigencia. Eso por un lado. Escúcheme, don Freddy. Sí. Ahora, ¿con base a qué el presidente de la República emite ese decreto o trabaja la Comisión de Liquidación de la CDE? Amparado en la potestad que le da al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas fue creado en el 2013 mediante la Ley 113. Y en esa Ley 113, en uno de sus artículos, creo que el 2, establece claramente que el Ministerio de Energía y Minas será la entidad pública rectora, la autoridad rectora y máxima en materia de política energética y de minería, y que tendrá las atribuciones de las políticas, planificación, representación pública, proyectos, etcétera, en el sector energético. Es el órgano rector del sector energético, incluyendo el eléctrico, en el país, según la Ley 113. Esa Ley 113, 2 meses después de ser aprobada, se modificó por la 142.13, en razón del interés que tenía el gobierno de la época, presidido por Danilo Medina, de que la CDE encabezara el proceso de construcción de Punta Catalina. Y en la Ley 142.13 le agregó el artículo 24 a la Ley 113, donde se establecía que las atribuciones y funciones de la CDE que pasarían al Ministerio de Energía y Minas quedaban suspendidas hasta el 2018. Y entonces, en el 2018 se cumplió, hace casi 3 años. Lo que quiere decir que a partir del 2018 entraba plenamente en vigencia también el artículo 2
de la ley 113 que establecía al Ministerio de Energía y Minas como el depositario de las atribuciones y funciones que tenía la anterior CDE. En consecuencia... Como organismo rector, definitivamente. Claro, organismo rector. O sea que no es muy válida el recordatorio, porque eso era obvio que era así, de que no es que ustedes están cambiando eso, no, es un mandato que ya establa desde el 2018. Es un mandato de ley. Es más, es todo lo contrario. Quien usurpaba funciones durante esos 3 años, del 2018 al 2021, era la administración anterior de la CDE, porque esas funciones y atribuciones, la ley 142.13 ya la había establecido para el Ministerio de Energía y Minas. Y eso es lo que hace el presidente de la República, Luis Abinader, en su interés, no solo de reforma, sino de la institucionalización basado en el respeto a la ley. Bien, en consecuencia, el proceso de liquidación de la CDE, lo que se está haciendo hasta ahora es basado, repito, en el mandato de la ley 142.13, lo que se ha estado haciendo es proceder con el proceso de liquidación en el entendido como liquidación, la disposición, la transferencia, las medidas que hay que tomar para disponer de los activos y compromisos, hasta que quede la condición de, mediante un proyecto de ley, se finiquite o se disuelva la corporación. Ingeniero, sí. El asunto de las EDES, norte, sur y este, ¿se va a fundir en una? No. Hasta ahora, lo previsto, lo establecido y anunciado y lo que funciona en el marco de las empresas distribuidoras es que de los 3 consejos que tenían las distribuidoras, cada una tenía 3 consejos, entonces se constituye un solo consejo. Y ese solo consejo de administración es común para las 3 empresas distribuidoras, pero las 3 empresas distribuidoras siguen funcionando con las características anteriores, solo que tienen un consejo que planifica para las 3, en el mismo participan con voz pero sin voto los administradores de las distribuidoras. Ese consejo planifica para las 3, supervisa, monitorea, traza política, orientaciones a las 3 empresas distribuidoras. Eso es con el propósito de 2 cosas. Uno, producir algunos ahorros, pero no ahorros solo en términos de la reducción de los miembros del Consejo, sino de utilizar, por ejemplo, la capacidad de compra de bienes, equipos, etcétera, que tiene la distribuidora, negociarla juntos. Ingeniero, y hacer licitaciones consolidadas, y eso consigue mejores precios. Perdóneme, usted habló de la ley 125.01, sí, de la 113 sí, y de la 142.13. Cuando venga la ley nueva, ¿se eliminan esas 3 leyes viejas? Se derogarán los artículos que afecten el propósito que tenga esa ley nueva. O sea, el propósito de la ley nueva es dejar de manera definitiva el derogar el artículo 138, la ley 125, que es donde se crea la CDE. Sí. Entonces, la nueva ley debe derogar ese artículo. ¿Para cuándo estará previsto más o menos eso? Bueno, el borrador de esa ley ya está de ese proyecto de ley está preparado. En su momento, en el futuro cercano, será sometido al Congreso y ya la aprobación en el Congreso de la misma es un problema del Congreso. ¿Usted cree que para este año estará eso listo? Nosotros esperamos que sí, porque fíjense que el decreto que crea y ordena esa liquidación del presidente de la República dice que es de gran interés nacional. Sí. Y es de gran interés nacional porque se trata de llevar claridad al sector eléctrico. El sector eléctrico, el mercado eléctrico dominicano, los agentes naturales de él son los que producen la energía, que son los generadores, los que la compran, que son las distribuidoras, los que planifican y hacen política, que es el Ministerio de Energía y Minas, y quien lo regula, que es la superintendencia. En ese mundo no cabe más nada. Es decir, el papel de la CDE que compraba, que hacía contratos, que construía obras, etcétera, se superpone, choca, obstaculiza el libre flujo transparente de las actividades, de los recursos, de los planes, de los órganos especializados. Las distribuidoras son las que compran y tienen que tener contratos. La ley 125 en su artículo 110 establece que quien tiene que poseer los contratos es la distribuidora. Quien establece las tarifas y los precios es la superintendencia. Y quien elabora las políticas de expansión es el Ministerio de Energía y Minas. La CDE en ese mundo no tiene espacio. Lo tuvo en el pasado
como ocurrió en muchos países de América Latina. Pero ya hoy, en la mayoría de los países de América Latina, no existe ese tipo de entidad que no tiene ningún rol que jugar. Ministro, le brindo una taza de café Santo Domingo y le pregunto en ese tema de las sedes, el caso de el saliente director Tomás Osuna, quedó claro que él era, que a su vez había sido consensuado su salida y que él lo había solicitado y no fue fruto de alguna situación de problemas. Sí, así es, quiero confirmar eso. Es decir, yo me quiero practicar siempre el ser justo y apegarme a los hechos reales. Tomás Osuna fue gerente de fue administrador de y no se recibió ni se conoció ningún acto de dolo, ni ilegal ni pecaminoso en su gestión, por lo menos que él tuviera ningún vínculo directo. No tuvo nada que ver el aspecto ético en su salida. Él me había comunicado desde hacía como un mes o 3 semanas su interés en dejar por varias razones, asuntos personales, incluyendo de salud, y en segundo lugar, porque durante su periodo hubo algunas contradicciones respecto a aspectos estratégicos de la estrategia de gestión de la distribuidora para fines de mejoría. No quiere decir que él estaba incorrecto o uno estaba correcto, sino que había esas contradicciones, pero el aspecto fundamental es su interés en retirarse. Muy importante para su carrera. Y yo lo digo, lo que pasa es que él, cuando uno dice eso, la gente no tiende a no creerlo, porque aquí eso es poco común. O sea, ahora, yo lo conozco, es que nadie renuncia a nada. Yo lo conozco muy bien. Él no es una persona del tipo de apegarse a esa cuestión, no depende su vida de eso, ni ha dependido. Muy bien. Y es una persona que yo, repito, tiene esas cualidades. Eso es muy bien, porque en el momento que salió y como salió pudo haberse interpretado, pero usted mismo ya lo había aclarado y lo ratifica. Hasta la información que yo tengo, por el conocimiento que tengo del proceso de y de él, no tiene nada que ver. Eso viene muy bien para su historial. Mire, yo quería aprovechar en los minutos, nos vamos siempre con el lanzamiento de la energía de Punta Catalina y de todo, y estoy ansioso de saber los yacimientos minerales. Hay exploraciones nuevas, hay solicitudes de compañía, porque aquí siempre anda un fantasma de que aquí tenemos oro, que tenemos aquello, que lo otro. ¿Qué hay de exploraciones nuevas o yacimientos en curso? Si usted me permite sobre eso, yo sé que el tiempo no es tan extenso y ojalá que otro día yo pueda venir a hablar del tema minero nada más, pero si me permite sobre eso le voy a decir lo siguiente. Hay un gran potencial minero en República Dominicana, algunos todavía por confirmar y otros ya confirmados, incluso para otras minas de oro. ¿Aquí en el país? En la República Dominicana. ¿En qué zona? Aparte de Cormidón, por ejemplo, en Romero. En San Juan de la Maguana. ¿Hay indicios? No, confirmada una reserva millonaria de oro. ¿Y quién es el dueño de ese terreno para yo me hacer amigo de él? Ahora, ¿qué sucede? Que se ha ido creciendo y desarrollando un cierto activismo de defensa del medio ambiente, pero un activismo medio radical que le ha dificultado a algunas empresas dar los pasos que corresponden para hacer los estudios de impacto ambiental y proceder luego, eventualmente, si esos estudios son correctos, a la explotación. Y también eso ha ido dificultando el atrevimiento, digamos la disposición, retiro la palabra atrevimiento, la disposición y el arrojo de algunos inversionistas en seguir expandiendo sus inversiones. Vamos a hacer un acuerdo. Pero tiene usted razón. Y ese es un tema que yo quiero decir que aquí debe discutirse en este país con responsabilidad. Una cosa es la minería irresponsable, depredadora y actitudes insensatas, y otra cosa es que nosotros asumamos como conducta correcta, que no lo es, el dejar las riquezas bajo suelo, cuando ya hay tecnología, hay procedimientos, mecanismos para explotación de esa riqueza y reinvertir sus beneficios en el bienestar general del país. Ese es un tema que tenemos que discutir, porque el radicalismo de un lado y de otro no conduce a nada bueno. Lo que entienden las comunidades siempre, don Antonio, es que no reciben, o sea, que a partir de la riqueza, que como tal, que lo es, no reciben lo suficiente, o sea, que las comunidades prácticamente no se quedan con nada
pero la recomendación suya, porque el gobierno debe tener una posición y usted es la persona en este caso, o sea, la recomendación suya, ¿cuál es? ¿Usted está de acuerdo? ¿Lo apoya? ¿No está de acuerdo? ¿Cuál es su posición como ministro? En primer lugar, yo estoy de acuerdo, 100%, lo he presentado y es la disposición del presidente, que lo anunciará alguna decisión en ese sentido en los próximos días. Pero estoy de acuerdo con la aplicación del 5% de los beneficios según establece la ley 6400 en las comunidades aledañas a la explotación minera. Y creo ciertamente que debe hacerse más visible y ser más eficiente la inversión de parte de esos beneficios en las comunidades aledañas, que son las que tienen el impacto directo de la explotación minera. Ahora, ¿yo qué quiero decir con eso? Que el acento de los reclamos y de la movilización debería hacerse a que se aplique ese 5%, no a que se anule la explotación minera, porque son dos cosas diferentes. La anulación de la explotación minera, porque eso es lo mismo como que uno dice, vamos a cerrar el turismo y todos los hoteles de la playa porque no recibo beneficios. No, no, no. El acento debe ser que los gobiernos hagan la justa redistribución de los ingresos y beneficios. En este caso, el 5%. Que debo decirle que para una noticia agradable mía, que estaba en estos días en Barahona y conversaba con algunos ediles allá en Barahona respecto a la mina Belfont Enterprise, que explota, extrae y vende carbonato de calcio. Ellos dicen que hasta ahora el 5% está siendo recibido, parece ser que por el ayuntamiento. No tengo testimonio así, pero según conversaba. Y lo que quiere decir que es completamente posible que el gobierno trate de cumplir con que las empresas entreguen el 5% a las comunidades aledañas. Ingeniero, háblenos de cómo va el proceso Catalina, cómo va la planta, cómo van las negociaciones. Le voy a decir eso y algo más sobre la licitación sobre Manzanillo de las plantas eléctricas. Punta Catalina está operando, ustedes ven, las plantas están funcionando bien. Nosotros llegamos en agosto y la planta número 1, que fue la primera que se entregó y se recibió provisionalmente en el 19, en agosto del 20 llegamos y en octubre se vencía el año provisional para entonces nosotros emitir la carta de aceptación final de la planta como bueno y válido. No emitimos esa carta, ni la firmamos ni la entregamos, porque hicimos varias reclamaciones al consorcio sobre aspectos fundamentales que no estábamos satisfechos como contratante. Después sucedió lo mismo con la número 2. Entonces, a los fines de culminar toda esa relación contractual, si es posible, y de tratar de conseguir del consorcio que construyó la planta el resarcimiento de aspectos que hemos identificado y establecido con claridad a ellos, que deben ser corregidos o sustituidos. Iniciamos un diálogo la semana pasada con altos ejecutivos desde Italia y Brasil del consorcio. No hemos hecho eso muy público, porque no nos anima, contrario a lo que mucha gente cree y dice, ningún tipo de polémica ni discusión. Lo que nos anima es, si eso es posible, recibir la planta, no de la perspectiva de lo que le convenga al constructor, sino del que la pagó, que es el pueblo dominicano. 30 si segundos, la recepción doctor, de esa planta, ingeniero, se hace en condiciones en que queden satisfechas las expectativas, los intereses, en términos de la calidad de las plantas, pues entonces será posible y estamos en esa negociación. 30 segundos para lo de Manzanillo, ya se nos acabó el tiempo. Hoy se cierra la fecha de entrega de credenciales de las firmas interesadas en la licitación de 800 megavatios en Manzanillo. 66 firmas internacionales y nacionales se inscribieron, pero una cosa es que se inscriban y otra cosa es que finalmente entreguen las credenciales. Van a entregar las credenciales hoy, se cierra en el día de hoy, se recibirán, vendrá un periodo de varios días de evaluación de credenciales y se anunciará al público cuáles precalificaron como empresa de la licitación internacional. Pero ha sido muy auspicioso. 66 empresas se inscribieron
vamos a ver si una parte significativa de ella finalmente. Muchas gracias, ingeniero, con tantas buenas e importantes informaciones, y vendremos a hablar de minería. Gracias a ustedes. Sí. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Con esto concluye hoy la jornada. Nos vemos mañana. Recuerden que es viernes, ya ustedes saben. Nos vemos mañana.